Hola amigos, bienvenidos una vez más acá a Strawberry Fields, al altar Beatle y al podcast. Esta noche tenemos a un invitado de lujo, una persona que ha estado en los medios durante mucho tiempo, una cara reconocida de la comunicación. Él ha sido periodista y productor audiovisual, tiene 26 años de hacer periodismo en nuestro medio. Y bueno, es un amante de la música, una cara conocida, como yo les decía hace un momento. Esta noche yo quiero dar la bienvenida a un amigo de la casa, a una persona que nos encanta que esté acá con nosotros. Por favor, demos la bienvenida al señor Tomás Ciufardi. Bienvenido, Tomás. Buenas. Hola, Roberto, Tomás. Muchísimas gracias, muchas gracias. Qué bestia, qué honor estar en esta barra de Strawberry Fields. Cuando me enteré que habías replicado y que habías armado esto, me emocioné porque qué bestia tu bar, qué cosa tan, para un bitlómano, qué cosa tan sensacional entrar ahí. No importa si es que vas sin amigos o si es que no vas al tema social, solo estar viendo cada foto, cada cosa ya era maravilloso. Entonces me enteré que había replicado esto y que está haciendo un podcast, y qué honor haber sido invitado, y te agradezco. Porque... No, Tomás, para nosotros es un gusto tenerte acá. Como te decía, bueno, el sitio es tuyo, ¿no? Muchas gracias. Como era cuando teníamos el bar, ahora nos hemos reinventado y estamos acá en este nuevo espacio, que ahora es el podcast. Y bueno, estamos invitando a gente importante, porque eres un tipo importante. Muchas gracias. Y también estamos generando estos contenidos que son de interés para nosotros, para nuestra audiencia. Y nos encanta tener a amantes de la música. Entonces, nada, pues bienvenido otra vez más. Te agradezco porque es uno de los temas que me apasiona. Es algo con lo que puedo estar hablando y me emociono cuando hay experiencias compartidas, canciones que nadie conoce, pero que de repente tú las vas a conocer, y me emociono de que sepas de qué estoy hablando. Pero también es una de las cosas de las que he podido hablar muy poco en mi vida en los medios. Correcto. Si es que yo hubiese podido tener un programa de música y vivir de esto, créeme que a eso me hubiera dedicado. Pero ¿y por qué no lo propusiste alguna vez? Propuse alguna vez en radio, tuve un programa de radio, pero finalmente, claro, no se daban los tiempos. Yo propuse en Radio Cocoa, que era la radio de la Universidad de San Francisco. San Francisco, cuando recién empezaba un programa que se llamaba 6 grados de separación. ¿Tú eras estudiante todavía en la carrera? No, ya era profesor. Y el programa era muy chévere, pero lo que nunca me ha pasado es tener esta experiencia de la radio real, de llegar a un estudio, sentarse en vivo, poder contestar mensajes, poner la canción, escuchar la canción completa y armar un programa. Es el trabajo de un DJ, como claro, se conocía tradicionalmente. En los programas que he participado han sido cosas que son pregrabadas, en parte por mi culpa, por mis tiempos. Entonces, pregrabado de leer una cosa y luego armar el programa. Entonces no hay mojo, no hay la onda, y no tienes interacción. Entonces finalmente no siento que lo que estaba haciendo era algo que me estaba generando satisfacción, sino más bien se convertía en un problema de que tengo que armar el programa. Y ahí en Radio Cocoa, en esos inicios de Radio Cocoa, me acuerdo que la gente que manejaba me decían: oye, tu programa estuvo súper bien, tuvimos 6 personas que escucharon. Y yo, ¿6? Yo venía de ¿Pero trabajar. era online esto? Era por online, claro, modulada? y te estoy hablando de mucho tiempo atrás. Yo había llegado de trabajar en la BBC en Londres. Ajá, wow. Y allá hice radio, y nuestras audiencias eran... nos escucharon 14 millones de personas en el ¿Y qué programa. estabas Entonces, haciendo? O sea, ¿qué función cumplías tú en la BBC? Era productor. Yo trabajé en BBC Mundo, que es parte del Servicio Mundial de la BBC. El Servicio Mundial, para los que no conocen, es la BBC para el mundo. Entonces tiene diferentes servicios: el servicio en chino, el servicio en portugués, en urdu, y evidentemente tiene en español. Entonces yo fui a Londres a trabajar en la BBC, pero trabajé en un entorno del lenguaje castellano con compañeros latinos, y esas son las noticias que se lanzan desde la BBC a Latinoamérica. ¿Y cómo llegas a la BBC? Apliqué a un trabajo. ¿Y me te salió? Así. Maravilla. ¿En qué año era esto? En el 2005 apliqué y viajé 2000
perdón, sí, en el 2006 apliqué y estuve 2007 y 2008, una parte del 2008 y volví acá como corresponsal. Y entonces enamorado de la radio. ¿Antes de televisión? No, ¿O ya habías hecho televisión? no, ya había hecho full televisión, siempre enamorado de la radio, pero frustrado porque nunca he logrado tener un programa así en una radio, digamos, o sea, una radio famosa, popular. Y sigo admirando a la gente que hace radio, pero, y sigo admirando algunas radios que todavía pasan la música que a mí me gusta, que cada vez es menos. ¿Todavía escuchas radio? Todavía escucho radio en el auto. No sé si lo puedo mencionar, pero por ejemplo, hay una estación que se llama Armónica, me parece, Ajá. Sí, que pasa chévere música. Y años atrás, no sé si te acuerdas, creo que era Radio Planeta. claro, Planeta 91.7, Sí. 91.3. Y había Porque también... 91.7 era Visión, 91.3 era Planeta. Exacto, y había la otra que era Teleonda Musical. Claro. Que pasaban música que a mí me gusta, pero claro, la música que a nosotros nos gusta cada vez va quedando un poquito más relegada hacia nosotros. Y se hace un tema de nicho como este. Se hace un tema de nicho. Entonces, claro, evidentemente, por ejemplo, mis hijos van escuchando la música que yo escucho y sí se enganchan con algunas cosas, pero no puedo pretender que una audiencia masiva escuche un programa de los nuestros porque evidentemente la audiencia masiva en este minuto prefiere otro tipo de música. Y, es así, ¿Y tú crees así son que los no tiempos. entendemos ya mucho cómo funciona la nueva, digamos, esta nueva tendencia de cómo se da la música Creo o la que moda? nosotros somos la generación X que nos creemos Jóvenes. jóvenes. Sí, somos jóvenes. Somos jóvenes, o sea, tenemos Obvio. un espíritu súper joven. Pero no creo que exista en la historia de la humanidad una generación que no se vaya quedando ya en sus, digamos, que no sea relegada por las nuevas, digamos. Las nuevas entienden las formas, las cosas de otra manera. Pese a que nosotros entendemos varios formatos, ¿no? Sí, Porque sí, nosotros sí. crecimos con cassettes, nosotros crecimos con vinil, Sí. estuvimos ya después con el auge del digital, MP3, acuérdate que había todo, el LimeWire, por ejemplo, que te bajabas canciones, y iPod, Apple Music, o ¿cómo era? iMusic me parece que es de Apple. Y ahora, obviamente, todo lo que es, que viene a ser un proyecto de streaming, básicamente. Sí. Entonces, nosotros entendemos todas esas tecnologías, pero ya entender ya el estilo de vida es otra cosa, Sí, ¿no? lo que no entendemos es que no somos permanentes. Entonces, que lo que nosotros todavía consideramos como bueno, normal y chévere, ya eso ya no es permanente ni pertenece a las nuevas generaciones. Y tenemos que aceptar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, nos sentimos jóvenes, a veces tenemos más energía que los jóvenes en ciertas cosas. Pero hay valores que nosotros tenemos que las nuevas generaciones no van a entender. Entonces, yo, por ejemplo, adoro Spotify, pero estoy de acuerdo en pagar por Spotify. Porque Y pagas por Spotify. quiero tener mi música, sí. Ajá. ¿Y Quiero tener tienes descargada. una lista? Sí. ¿Tienes playlist tuyo? Y cuando escucho una canción de un grupo que me gusta, nuevo, que no descubro, me meto a investigar quiénes son y qué discos han sacado y me empiezo a investigar su historia. Las nuevas generaciones, y me estoy refiriendo quizás a chicos de colegio, para ellos es difícil entender una canción de principio a fin. Es decir, escuchan un ratito y ya cambia la siguiente. Hay mucho, como se decía en televisión, zapping, no sé, Sí, skip en este caso. Ajá. Y eso me pasa a mí con mis hijas, claro, Sí. que escuchan la canción un minuto. Entonces nosotros máximo. somos permanentes, ellos son muy efímeros. Ujú. Son cosas del momento, o sea, y esto no pretende ser una crítica ni una lección de que nosotros éramos mejores, pero en las redes sociales, ¿qué es lo que tú estás haciendo? La Scroll, inmediatez, scroll, pues, scroll, claro. pasar foto, pasar foto, pasar foto. No te quedas en Netflix, o sea, ¿qué están dando? Y te pasas al otro. Entonces, esta es una generación que no se conforma con algo que encontró, sino que siempre piensa que va a encontrar algo más. Oye, hombre de comunicación, de medio, de hombre visible, de pantalla, ¿siempre quisiste ser eso? Sí. ¿Cómo empieza tu amor por la comunicación? Por tonteras. Yo tenía un hermano, él falleció hace muchos años y él era 9 años mayor a mí.
y era pintonzazo, súper pintón. Entonces le contrataban para comerciales y le contrataban para salir en videos musicales. ¿Acá en el Ecuador? Aquí en el Ecuador. Él salió en un video de Damiano y cosas así. Los 80s. 80s y 90s. Y entonces él hacía castings y me llevaba. Y cuando yo entraba a estos estudios con todos los fierros y todo, yo me quedaba deslumbrado. Así, yo no sé si a ti te pasaba que cuando tú eras chico, por alguna razón había una cámara de televisión en la calle entrevistando a alguien o iban a los partidos del colegio a hacer las tomas de las barras. Tú les decías a tus papás, salí en la tele. Claro. Y te quedabas viendo el noticiero para ver si salías de esos 2 segundos en la tele, porque salir en la tele implicaba que ibas a ser famoso. Y claro, que te iba a ver. Claro. Televisión, además, que en esa época era... Entonces, bueno, hasta ahora es el rey, ¿no? El video es... Sí, pero ahora todos tenemos video y todos estamos en un video a diario. Permanente, o sea, sí. Te puedes mandar mensajes por video, ¿no es cierto? Y creo que ya la gente no se deslumbra con el video. Quizás te deslumbras con el salí en una película o alguna cosa así. Claro. Y entonces, claro, desde chico yo me deslumbré con esto y dije, yo quiero trabajar en estos fierros. Pero además, en esa época habían unos programas de televisión que a mí sinceramente me impactaron. Y si tengo que ser así súper justo, los primeros programas de televisión que me impactaron fue La Cámara Viajera de Christian Johnson. Ok, Christian Johnson tenía su programa de entretenimiento, pero él hacía unos reportajes de crónicas de viajes en Teleamazonas. Y yo decía, wow, qué chévere viajar y conocer y además grabar tu experiencia. Luego vino este personaje, Freddy Ehlers, que tuvo una serie de programas. Había una cosa que se llamaba Ecuador Tierra Adentro, había otra cosa que se llamaba Nuestra América para niños, luego otra que era Por los Caminos de Nuestra América, y finalmente él sacó el programa a la TV, que en nuestra generación fue un programa icónico. Dura como 20 años además. Claro, ¿no? Y hacía reportajes del Ecuador, de viajes, y a mí este formato del reportaje largo, de contar historias. ¿Cuánto duraba la televisión? 1 hora y hasta 1 hora y media me parece que duró. Entonces yo estaba enamorado del formato y de estos periodistas, no solo de cómo lo hacía Freddy Ehlers, pero de esta narración, que no era una narración. En ese momento yo no tenía idea, bueno, obviamente no había estudiado, pero el periodismo de noticiero es un periodismo informativo, que da datos. El periodismo de estos programas es un periodismo narrativo. Te voy a servir algo de tomar, Tomás, pero dale, sigue, expláyate. El periodismo narrativo apela a la narración literaria, como contar una historia. Contar una historia, ¿no es cierto? Entonces, en vez de salir diciendo, hubo 10 muertos en esta inundación, empiezas contando la historia, hace 3 horas el cielo se oscureció. Las primeras gotas cayeron sobre los hombros de Doña María y ella dijo, algo malo va a pasar. Y de ahí ¿eres un romántico o no? O sea, las historias, yo creo que somos seres humanos por las historias, o sea, porque contar historias y escuchar historias y deslumbrarse por las historias es algo que viene desde nuestros orígenes, ¿no es cierto? En algún momento dejamos de ser monos o simios y pasamos a ser seres humanos porque se creó una cosa llamada lenguaje y muchas otras cosas más. Pero el lenguaje nos permitía contar historias, explicar cosas que otros no vieron, y tenías que inventarte cosas y tenías que encontrar palabras para esas cosas. Entonces, ¿cómo le describes a tus hijos y esposa de que te encontraste con un mastodonte? O sea, tienes que, o lo dibujas, o lo cuentas, o lo actúas, pero todo termina siendo una historia. ¿Tú estudiaste sociales en el colegio? Sí, salud. Claro. El que sabe, el que no sociales. Sí, salud. Entonces estudias... ¿Te gradúas de bachillerato, digamos, como en ciencias sociales? Sí. ¿Y ya sales a la universidad sabiendo que querías hacer comunicación? Primero no sabía si es que iba a estudiar en la universidad porque mi papá estaba en una muy mala situación económica, como 2 o 3 años sin trabajo, mi hermano había muerto recién. Toda mi familia había estado siempre vinculada al negocio del turismo. Yo pensaba que iba a ser guía de turismo o trabajar en una agencia de viajes y no me molestaba la idea. Pero en el colegio siempre me decían que yo era bueno para las letras, que yo era bueno para escribir. Y eres un muy buen lector además, ¿no? Sí, pero sobre todo labioso. Como que era bueno con la palabra realmente. Sí, me encanta leer y súper curioso de investigar cosas, interesarme por cosas que a nadie le interesan, estar leyendo sobre, qué sé yo, el alunizaje,
que había ocurrido 20 años antes, qué sé yo. Entonces, también siempre tenía una conexión muy fuerte con los años 60. A mi hija le pasa ahora. Me gustaba mucho la estética de los años 60. Es fantástica, ¿no? Es lindísimo, ¿no? El modernismo, pero elevado al diseño de una manera. Pero te hablo brutal, desde ¿no? cosas como ver Mi Bella Genio, Wow, con la estética que es finales de los 50, inicio de los 60, Ajá. hasta toda la locura hippie. Y esa década es como que siempre decía, ¿no? Soy reencarnado de esa época porque todo lo de esos tiempos te me jalaba. Ahora me doy cuenta que no, me doy cuenta que más bien es un tema de apreciar mucho lo antiguo, porque me fascina tanto, igual que la década de los 70, la década de los 80, yo la viví ya con conciencia, me parece sensacional. La estética de los 80, los sintetizadores, el juego Atari, los aparatos. Los aparatos, la tecnología de Me esa parece época sensacional. Los 90 tienen lo suyo, con la revolución grunge y un montón de cosas, incluso con el rap. Y llego a los 2000 y a los 2010 y todo se vuelve muy difuso. Y siento que se pierde cuál es la personalidad. Pero es que es el cambio al formato digital, básicamente, Sí. lo que ocurre ahí. Y es el acceso infinito a la información, finalmente, ¿no? Claro. O sea, es el boom del Internet. Siento que se pierde una identidad terriblemente. O sea, yo sé que ahorita no podemos hablar cuál es la identidad de los años 20, refiriéndome al 2020 para adelante, porque estamos viviéndola. Pero estamos si tú me a dices, mitad de década, además. sí, entre el 2000 al 2010, quizás puedo reconocer algo de identidad en el Britpop, con Blur, con Oasis, con Pulp. Pero eso ya también es una cosa muy focalizada, no es una cosa que se vivió masivamente en Ecuador. Correcto, sí. Shakira sí. Sabe, claro. Shakira es algo que se Hasta vive ahora. masivamente hasta ahora. Es increíble, ¿no? Cuántos años de carrera y sigue Claro. más vigente que nunca. Ricky Martin en esa época sí. Claro. Pero la música, o sea, digamos, la corriente de la música que a mí me venía gustando, ya se volvió una cosa muy de uno. Que yo le puedo decir ahorita a una persona, si has oído Franz Ferdinand, ¿qué es eso? O sea, sí, y se seguía escuchando, al menos a mí me pasaba que yo seguía escuchando mucho la música de los 90s, que es una época en la que hay mucho material y es esa vuelta al rock sí. a través del grunge, ¿no? Que es guitarras distorsionadas nuevamente, bandas de garaje, Sí. básicamente, que es back to the basics. Y en los años 2000, claro, a mí me pasaba que era lo que yo seguía escuchando. Claro, entonces yo aprecio muchísimo la historia, la nostalgia, lo vivido y lo contado. Pero además siento que en esas épocas era como una experiencia masiva, común. Todos hablaban de lo mismo, todos vieron el mismo comercial de televisión y todos vivieron la misma campaña política y todos vieron algún día en Ecuavisa el anticristo y al día siguiente fueron al colegio a hablar de Demian y del 666. O todos vimos el ángel o el de piedra. cavernícola. O el cavernícola con Ringo Starr claro. y Suk y todo el tema, ¿me explico? O sea, todavía podemos acordarnos de esas Que tú cosas. sabías además que Ecuavisa no nos pasaba toda la película. No, pues, Nos cortaba. claro. Nos cortaba porque años más tarde yo compré el DVD del Cavernícola. Esto te estoy hablando ya en el 2010, tal vez 2011, que compro el DVD. Me pongo a ver el Cavernícola y me desayuno que el Cavernícola es más largo, que hay la era del hielo. Ah, no tenía idea de eso. Hay la era del hielo. O sea, Ecuavisa nos cortaba, nos mochaba prácticamente en la mitad de la película. No tenía la menor idea. Y es fabuloso. O sea, porque claro, es la historia que tú conocías del Cavernícola, Claro. que nos vendieron durante años también, Claro, porque claro. nos pasaban una vez al año Ecuavisa esa película. Increíble. Y hoy hay un montón de películas que podrían ser absolutamente icónicas, pero sale tanto, pasa tanto, que siento que, ya no voy a hablar de las nuevas generaciones, cualquier persona ya no se queda pues con esta experiencia, ya no se queda con, oye, ¿te acuerdas que vimos tal cosa hace 3 meses? Sí, veamos de nuevo. Todavía la gente ve Titanic, todavía la gente te habla de Avatar, pero El ya. Cavernícola, los dos. El Cavernícola los dos, o sea, ¿te das cuenta? Bueno, el otro día estuvo acá Alex Cisneros y con Alex Cisneros también estábamos hablando acerca del Cavernícola
por una coyuntura ahí de una película que él tiene, Ajá. se llama Los Croñañones. Pero bueno, Tomás, como te había dicho, tras cámaras y en la preproducción, en este programa tenemos un hilo conductor que es importante y es de donde nace todo este concepto, que es el disco de vinil. Entonces, a nuestros invitados, nosotros lo que hacemos es decirles, oye, necesitamos que nos traigas un disco que haya sido importante para ti, que haya sido relevante, que te haya cambiado la vida. Y acá lo tocamos y nos gusta conversar sobre eso. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Bueno, tengo que hacer un paréntesis. Dale. Yo toda mi infancia y adolescencia escuché vinilos. Algunos son heredados de mi hermano, otros son que yo compré, con mis ahorros, regalos de cumpleaños, etcétera, etcétera. Mi colección de vinilos en ningún caso se compara a la colección que tengo de CDs. Es muy limitada, pero tengo discos maravillosos que los oí una y otra vez. Pero en alguno de los cambios de casa, donde los guardé, sufrimos una inundación como las que ahora se están sufriendo. Y se me mojaron los discos de vinilo y se me dañaron las tapas y un montón de cosas. Y entonces, no te he traído mis favoritos de hoy, pero te he traído, uno, discos que sí fueron favoritos en su momento y que les tengo mucho cariño, y dos, que están más o menos en una buena condición. Perfecto. Y si es que los quieres tocar, no sé sabemos cómo vaya a sonar. Mejor todavía. Pero sí, cada uno de estos discos tiene una historia. Entonces, por ejemplo, por aquí hay un disco de Supertramp, y no te voy a decir que Supertramp es mi grupo favorito, pero es un grupo... Le puedes mostrar a cámara, Es un por grupo favor. que le tengo muchísimo cariño, y este disco le tengo muchísimo cariño. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes cariño a Crime of the Century? Le tengo cariño porque aquí vienen dos canciones que cada vez que las escucho me llevan a un viaje a la playa, a Same, antes de que exista Casablanca y todo eso. Viajes larguísimos por carro, y que son School y Dreamer. Ok. ¿Quieres ponerlos? Si quieres, claro. Y estas canciones yo las escuché primero en el álbum de Supertramp en París. Ya. Y el inicio de School con la armónica es una cosa que... Ve, Bueno, vamos a limpiarlo ahorita. es una cosa que me vuelve loco. Mira, Vamos a limpiarle el eso disco. debe ser un hongo. Es un hongo, sí. Por La acá gente está. debe estar así jalándose los pelos, decir cómo este Y yo man pensé que iba a tiene, estar jalándose el hongo. No, mentira. cómo este man tiene los discos así. De hecho, si es que no se limpia, me va a dar pena que Yo creo que sí lo vamos a... dañes la aguja. No. Pero por Ya si está acaso, saliendo. yo traje un backup ahí digital en el que se puede escuchar lo mismo. La idea es hacerlo tocar desde acá, sí está saliendo, como pueden ver. Y este es un disco de A&M Records, 1974. Tiene School, tiene You're Bloody Well Right, Hide in Your Shell, Asylum, Dreamer, famosísimo, Rudy, If Everyone Was Listening, y Crime of the Century. O sea, es un discazo, ¿no? Que es otro temón, Crime of the Century. Claro, es un temón. Oye, vamos a ver si es que logramos sacar esto. Sí está saliendo. Hasta mientras creo que podemos ir poniendo... A ver, ¿cuál tema querías escuchar? Porque el otro lado está limpio. School es School, creo que podemos comenzar con Dreamer, porque ese está bastante potable, y hasta el fin del podcast te apuesto que ponemos y suena bien. Vamos a ver cómo suena esto. Vamos a escuchar de Supertramp, del disco Crime of the Century, Dreamer. ¿Hace cuánto que no suena este disco? Qué bestia, no sé si suene. Sí va a sonar. Ese intro. Vino Roger Hodgson a Ecuador. Claro. Y fui al concierto. Y cuando tocó esto se me salían las lágrimas. Pero obvio, ¿cómo no? Estás vivo. Claro. y se te ve que te evoca Claro. muchísimo. Y hay una o sea, canción de cambia todo. Supertramp que se llama The Fool's Overture. Claro, por supuesto. Que es una cosa que también la tocó, y el pum 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 pum, y con los gongs del Big Bang y el discurso de Winston Churchill. ¿En qué año vino Roger Hodgson? ¿En 2000? 99, por ahí tiene que haber sido. Sí, yo sí recuerdo. No fui al show, pero me acuerdo que vino. Hay gente que ha venido a Ecuador. Claro, Ecuador no es... Ian Lowe. Vino Ian Lowe y yo no fui.
Me quiero matar, güey. Claro. Vino ELO. Vino ELO es ELO. una de mis bandas favoritas. Es maravilloso. Y no fui. Pero fui a The Cranberries. Eso no sabía que vinieron. Vino acá Dolores O'Riordan. O sea, vinieron los Cranberries a la Plaza de Toros y fui a ese concierto y fue hermoso. ¿Y cómo estuvo? Hermoso, hermoso. ¿Y estuvo lleno? Bueno, en la Plaza de Toros, claro, hay una parte que... Pero no estuvo lleno, no tuvo una acogida bestial, pero los que fuimos la pasamos súper bien. O sea, ahí abajo se veía gente, yo fui a gradas nomás, lo que alcancé. Fui con un súper buen amigo, el Javier Muñoz, y estuvo lindísimo. Y pasaban los aviones por encima de la Plaza de Toros, entonces estos manes paraban y decían... Wow. O sea, paraban la canción y decían, nunca nos ha tocado una cosa así, pero nos vamos a adaptar. Hermoso. Qué fantástico. Y evidentemente el gran concierto de nuestras vidas, yo sé que tú fuiste, el de Paul McCartney, que es del... Yo no he tenido chance de ir a conciertos en otros países, a pesar de haber vivido en otros países, básicamente porque no he tenido la plata. Cuando yo vivía en Londres, Led Zeppelin se reunió por una vez para dar un concierto por la muerte del dueño de la disquera de ellos, que era A&R, me parece que es. Se reunieron por una vez, evidentemente. ¿En qué año eres tú? En el 2007. Ok. O sea, Page y Plant, claro. No, pero Page y Plant se reúnen en los 90, o sea... Para hacer el Unplugged. Para hacer el Unplugged. Pero este fue un concierto con John Paul Jones. Con John Paul Jones. Y no estoy seguro si es que fue el hijo de Bonham el que tocó la batería. Wow. Que le puedes ver al hijo de Bonham tocando la batería en el The Sun Remains the Same sale, pues. Y en este homenaje que les hacen en el Kennedy Center. No sé si has visto. Sí. The Sun sale el Remains the hijo. Same todavía es bebé, el hijo Sí. de Bonham. Y no pude ir porque las entradas, primero que tenías que conseguir la entrada, que ya eso era difícil, pero costaban como 470 libras. ¿Cuánto es eso en En dólares? ese entonces era el doble en los dólares, eran como Pues, $900 y $1,000. pico. Y yo ganaba, o sea, lo que a mí me quedaba de mi sueldo eran 1,000 libras. ¿Cómo te vas a gastar la mitad de tu sueldo en un concierto? Claro. Entonces sí, pero es Led Zeppelin, sí, pero tengo que sostener un hogar. Entonces no, yo con el tema de los conciertos he sido muy desafortunado porque no tengo la plata. Me encantaría ir a este concierto de Foreigner y esta gente que va a venir, porque son grupos que he escuchado y que les quiero. A pesar de que el cantante Foreigner ya la voz no es la la voz. misma, sí. Pero no tengo la plata, hay prioridades. Oye, y en Paul McCartney, eso es 2014. Van a ser 11 años porque vino en abril. ¿Tú te acuerdas cuando te enteraste de la noticia? Tú debes de haber estado en medio, entonces debes de haber tenido Claro. información de primera mano. Claro que sí. ¿En dónde estabas ahí? ¿Estabas en Día a día. Ecuavisa? En Teleamazonas. Sí. ¿Y cómo fue eso cuando te enteraste que venía McCartney? O sea, dije, no puede estar pasando, esto en Ecuador no pasa. Y fue de esas cosas que dije, yo tengo que ir. Y tengo que ir con amigos y con mi ex esposa en ese momento. Y no quería ir a cualquier puesto, quería ir ahí sí a lo que me diera el endeudamiento. Y lo compré con mucho tiempo de anticipación para pagar de a poquito. Y me tomé fotos con las entradas y fue una experiencia así magistral. Otra experiencia magistral maravillosa fue el concierto de Roger Waters. El último. El último, el que vino acá. Ajá. Y a mí, por estar trabajando en medios, me dijeron, te vamos a invitar para que vayas gratis. Entonces, estabas en medio todavía en esa época, No, pero creían que todavía estabas iba a trabajando estar en medios. y renuncié porque me salió otro trabajo. Y evidentemente, si ya no estás ahí, ya nadie te invita. Claro. Y yo ya me hice a la idea de que no iba a ir. Y un buen día, creo que fue gestión de la alcaldía, o no, perdón, ahí sí desconozco, pero aparecieron unas entradas muy baratas en la parte de atrás de cancha. ¿Ya? Muy baratas para lo que es un concierto de estos. Creo que costaban $60, $80. Y les dije a mis amigos, que estaban todos chiros como yo, oigan, vean, Vale la pena, finalmente claro. es cancha. Vamos a estar atrás seguramente de los De los monitores. de los o lo monitores, que sea. pero panas, o sea, ya, si no pagamos esto, sí somos una vergüenza. Y resulta que los puestos no estuvieron nada malos, eran cancha y estabas bastante cerca. Y la experiencia sónica del concierto de Waters fue, y visual y todo el tema. Yo soy
loco, o sea, yo soy fanático de los Beatles y en un segundo lugar está Pink Floyd, pero así, muy cercano. Y de Pink Floyd tengo que decir que el Waters de hoy no me cae bien. Soy equipo Gilmour y Wright al 100%, pero obviamente reconozco el genio que hay detrás de Roger Waters en toda la producción de Pink Floyd. Y en la composición de los primeros temas, sobre Claro, todo. o sea, que no puedes negar. Y es un genio. O sea, la música de él siempre me va a gustar y voy a defender lo que él ha hecho y todo. Y su visión política es su visión política. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera y a defender lo que quiera. Y hay muchas cosas que él defiende que son súper justas y todo, pero ese es el Roger Waters muy político. Polarizado, muy político. Sí, es el Roger Waters político. Yo no escucho sus discursos, yo escucho su música en Pink Floyd. ¿Sabes que yo no fui? No. No fui. Porque me cae mal. Porque ya cruzó esa barrera Sí. que para mí se acabó Roger Waters hace mucho tiempo. Tuve la suerte de verle en el año 2007 en Shanghai, Ya. imagínate. Bueno, lo habías visto en todo sí, caso. claro, yo ya lo había visto y cuando le vi, el tipo todavía estaba un poco más tranquilo, digamos. más tranquilo, menos obsesivo con el tema político. Hubo un año, no recuerdo cuál, que Roger Waters dio un concierto en Lima y uno en Bogotá. La mitad de mis amigos billeteados se fueron a Lima, la otra mitad de mis amigos billeteados se fueron a Bogotá y yo me quedé sentadito aquí sin poder irme. No, pues si es que ya venía, tenías que irte, pero Claro, seguro, si no lo pero- habías visto. Pero Roger Waters decide hacer un viaje flash a Ecuador para ir a poner la mano Correcto. en el pozo de Chevron. Así es. Y adivina quién fue a hacer el reportaje. Y le conociste a Roger Waters. Y le conocí y le hice una entrevista exclusiva Wow. en un hotel. Obviamente no es la experiencia de estar con una estrella de rock, sino que es para hablar con una persona que va a hablar ¿Qué mal. está haciendo relaciones públicas? Está haciendo relaciones públicas y hablar mal de la petrolera. Pero yo tengo una revista Mojo, no sé si sabes cuál es Sí, una sí, Mojo, claro. en que sale él y le pedí que me autografíe la... O sea que tienes un autógrafo de Tengo un Roger autógrafo de Waters. Roger Waters. Yo odio pedir autógrafos, pero tengo autógrafos muy, muy específicos de gente que admiro. Tengo un autógrafo de Kino, De Kino, wow. Eh, Cuéntame eso, ¿cómo conseguiste? porque un Kino autógrafo vino de al Kino? Ecuador y a mí me tocó hacer el reportaje de quién es Kino. No entrevistarle, pero sí hacer el reportaje. Y entonces lo invitaron a día para entrevistarle. Yo no lo entrevisté. Me parece que era Milagros León en ese entonces. Capaz que era la Marisa Sánchez, no recuerdo. Y yo me colé al estudio. Entonces yo vi cuando Kino vio mi reportaje sobre él. Y su manager me dijo, porque después conversaron, me dijo, che, sabe que Kino ha visto muchos reportajes y me dice que este le gustó. Y él no dice eso a cualquiera. Entonces yo sigo, wow. Claro. Y claro, ese rato yo tenía mi edición de Mafalda inédita. Dije, por favor. Me dijo, la inédita. Yo, sí, o sea, Por eso está tan bueno el documental, el reportaje. de lo que usted conozco es su firma, así que necesito tenerla. O sea, hemos visto la firma de Kino en Toda todas la las vida, Mafaldas. pues como... De ahí tuve la oportunidad de entrevistarles 2 veces y así a profundidad a los Lelutier. Y ¿De qué año? Porque Eh, claro, han habido muchos... la formación original sin, ya no me acuerdo el nombre, pero sin el que hacía Don Rodrigo. Ajá. Pero la formación original, sin muertes todavía. Y ahí les pedí unos autógrafos, pero no para mí, sino para unos primos de mi ex esposa que eran fanáticos. Pero no me lo guardé. Y de ahí he pedido autógrafo a Roger Waters y a Moisés Caicedo. ¿Y tienes enmarcados esto? No, ahí metidos en las colecciones. No me vas a decir que es raro, pero no. Ni siquiera el tema de tomarme fotos. Tengo una foto con Roger Waters y justo cuando me tomé la foto apareció estas primeras aplicaciones de que tu cara podía hacerse vieja. Ya. Y entonces me hice viejo junto a Roger Waters y somos 2 abuelitos. Ahí, entonces, algún rato ya te voy a mostrar, pero Roger Waters con el Tomás Chufardi versión vieja, por joda. O sea, yo creo que realmente el tema de... Yo soy coleccionista de muchas cosas y le doy mucho valor a lo material, pero también quiero darle mucho valor a la experiencia vivida. ¿Cómo le sentiste a Roger Waters? O sea, la energía,
O sea, cuando le viste, ¿qué sentiste? ¿Te temblaron las rodillas? O sea, yo tenía mucha aprensión de no molestarle al señor. Correcto. De que mi única experiencia con Roger Waters no vaya a ser una de que me mande a la mierda. Perdón, no sé si... No, lo está puedo bien. decir. Y entonces yo más bien fui con esta nota de ser respetuoso, de hacer preguntas inteligentes. Y yo le sentí a este señor como el trámite de hablar con unos periodistas latinoamericanos. Para eso lo estaban pagando, además. Así es. Y entonces, claro, mi forma de hacer la pregunta inteligente era hacer referencia a música de él que solo un fanático puede hacer. Alguien que conoce. ¿No es cierto? Claro. Y en la letra de tal canción, en el Dark Side of the Moon, tú hablas de esto, y es esto lo que estamos viviendo ahora. Y sí le agarraste, o sea, sí, Claro. sí hizo clic la Que pregunta. sí. Pero cuando yo estaba haciendo la entrevista, unos colegas de La Posta me preguntaron si es que podían colarse a la entrevista porque yo tenía luces. Entonces lo que ellos querían era si yo les podía prestar las luces para hacer unas preguntas después. La periodista de La Posta, que realmente no recuerdo quién fue, una chica jovencita, y ella le hizo una pregunta, yo me quedé en la entrevista para ver, y ella le hizo una pregunta súper sencilla. Ojo, no estoy diciendo que sea una pregunta bien tonta, mal, ni mucho claro. menos. Le hizo una pregunta súper sencilla y Roger Waters empieza a hablar y dice, se queda así y dice, no, porque tal, y empieza a desarrollar una respuesta espectacular, pero así sensacional, que ese tú no rato me dio lograste. una envidia profesional brutal, porque dijo lo que a mí me hubiera gustado Bueno, que me pero diga es a un mí. tema de suerte también, Sí, ¿no? todo bien. Y yo dije en algún momento, y digo, si es que uso la respuesta que le dio a ella, y dije, no. Ese es material que lo consiguió ella, por más de que yo lo tenga grabado, no me lo dijo a mí. Y es Y respetaste eso. totalmente. Y llamémosle que fue su mérito, su suerte, su lo que sea. Yo usé lo que yo logré. Entonces... Oye, pero qué buenas historias. Y claro, los medios hacen eso, ¿no? Que tengas esas oportunidades que son únicas Claro. finalmente, claro, pudiste finalmente entrevistar a Roger Waters, Sí, que claro, podría ser un sueño para cualquier fan de Pink Floyd y mucho Sí. más para un fan como tú, porque tú me dijiste hace un rato que tus dos bandas son The Beatles, por un lado, y la segunda es Pink Floyd. Y por ahí a ratos se pelean. A mí me pasa eso, Sí, o me sí, pasaba eso, sí. ¿no? De que se pelean a ratos las dos bandas. Entonces, claro, es como que ese sí es bucket list, ¿no? Como que, imagínate, Claro. haberle tenido a Roger Waters. Pero yo a veces también digo, a ver, si es que este minuto se sienta frente a mí Paul McCartney para hacerle una entrevista, me pasa que soy demasiado consciente del tema y digo, ¿a cuánta gente desde que este man empezó a ser famoso le ha hecho entrevistas? ¿Cuántas preguntas ha respondido? ¿Cómo puedes llegar al verdadero ser de este man si... siendo auténtico, Claro. sacándose un poco el papel de fan, en realidad. Entonces quizás las preguntas que tienes que hacer no van por el lado de su música, sino decir, oye, ¿cómo te gusta comer las papas fritas? O sea, me explico. Y empezar una conversación que no tenga nada que ver Con lo que le han preguntado toda la con vida. lo que y le el han tipo preguntado está toda la vida. Porque cansado. además, yo he visto tantas entrevistas a Paul o a los Beatles. Se entiende que la idea de cuando tú haces una entrevista estás preguntando porque quieres saber algo y porque además sabes que hay un público que quiere saber algo. ¿Quieres saber eso? Claro. Y entonces preguntarle a Paul McCartney, ¿cuál es tu canción favorita? Si es que ya lo ha respondido tantas veces. Mil veces. O, ¿cómo era John? E inclusive Paul tenía, no sé si lo siga teniendo, pero durante muchos años tenía un segmento en su página web que decía, era You Give Me the Answers. Y recibía preguntas de todos lados del mundo. Claro. De todas partes del mundo, y tú preguntabas lo que querías preguntar. Nunca yo salí sorteado. Pero Sí. claro, el rato que tú leías una pregunta que había respondido, decías, bueno, de pronto sí hubiese yo podido hacer esa pregunta, pero claro, no es lo que me interesa a mí saque, ¿no? Y hay otra cosa con estos músicos, que hay tanta literatura de ellos, y eso a mí me gusta leer mucho la historia de los músicos y de la música en general. Hay tanta literatura de ellos
que incluso hay gente más experta que ellos mismos. Entonces, pero por supuesto. lees de que cuando grababan... Ni se acuerdan ellos. Eleanor Rigby, Paul le picaba la uña y le quedó viendo mal a John. Y en ese momento John dijo, está compitiendo conmigo. Y ahí se dio la primera fricción. Probablemente no pasó eso. Y si es que pasó, John y Paul estaban pegados sus chafos y no se acuerdan. No se acuerdan, claro. Y se ha vuelto demasiado académica la cosa y este acorde John lo sacó del disco de Chuck Berry que lo compró cuando tenía 12 años. Y en el tema de los Beatles específicamente pasa mucho eso. Claro, ¿no? y de repente Porque John solo rasgó la guitarra y le salió una cosa, o sea... Sí. Y es por eso que ellos también jugaban mucho ya con el público, con la audiencia, y claro, les gustaba que la gente comience a pensar que estaban mandando mensajes ocultos en los discos, o en las letras, o en la música, porque claro, se prestaba para esto, ¿no? Sí. O sea, a los que nos gusta sí nos podemos obsesionar con el tema, sí nos encanta encontrar cositas que no habías descubierto antes. El otro día vi un video en Facebook que en el concierto en el techo de Apple, me parece que es cuando está cantando Don't Let Me Down, hay un rato que John se olvida la letra. Claro, y eso está documentado hace tiempo. Y Ringo Starr se mata de la risa. Se matan de risa, y es gulibili. Pongamos un disco de los Beatles. ¿Cuál quieres poner? Y conversemos un poco acerca de los Beatles, que es otro del material que has traído hoy. Este Tomás. disco no está tan enfermo como el otro, ve. Sí, oye, pero ya le vamos a recuperar totalmente ya salió bastante y vamos a recuperarlo. Este otro disco que nos ha traído Tomás esta noche es un disco de Capitol, de la subsidiaria de EMI en los Estados Unidos. Se llama Rock and Roll Music Volumen 2. Es una recopilación de los Beatles en la que hay temas desde Dizzy Miss Lizzy, un tema muy rock and rollero, hasta Revolution, que ya es de 1968, o pasa por Taxman de George Harrison, Get Back, Helter Skelter. O sea, es un disco bien sui generis dentro de la discografía de la banda. ¿Qué quisiera escuchar de acá, Tomás? Y sobre eso desarrollamos un poco. Cualquiera me gusta. Aquí hay música, hay algunas canciones del disco Help. Ajá. Me parece que Anytime at All. Dizzy Miss Lizzy es el último Dizzy Miss tema. Lizzy o The Night Before, que es todavía el sonido de los Beatles iniciales. Pongamos The Night Before, es un tema que no he escuchado hace mucho sí. tiempo. Track número 5. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, claro, la gente se hace como que experta de los Beatles muy fácil, porque es cautivante, ¿no? Te cautiva la historia de ellos. Y viste que va a salir ahora una película autorizada. Por primera vez en la vida se va a utilizar la música original de los Beatles en una producción cinematográfica. Sigo siendo el adolescente fanático de los Beatles, que el rato que vi a los actores, ¿qué te pareció? Lo primero que pensé, dije, no se parecen. No se parecen. Hay uno que está muy grande. Ajá, no, por favor, o sea, son actores. Claro. Pero uno quiere que sean igualitos. Y lastimosamente, cuando eres así de fanático, si ves la película, es autorizada por ellos, así que no se van a inventar ahí nada. Obvio. Pero de repente, si es que hay algo que no fue, como la película de Queen, no sé, muy buena, Bohemian Rhapsody, muy divertida, muy buena, pero no es fiel a la historia. Porque obviamente están llevando la ficción, claro, es una ficción finalmente. Y esto fue autorizado y producido, no sé si producido, pero autorizado por Brian May. Y los productores son Brian May y el baterista, se me ve el nombre, baterista de Queen, Roger Taylor. Sí. Y bueno, pues, o sea, la película es hermosa y mi hija, por ejemplo, la gozó, pero me tocó decirle, verás que la historia no fue tan así. O sea, sí, él descubrió que tenía SIDA, pero no es que fue a tocar enfermo a Live Aid. O sea, pasaron algunos años. Algún tiempo, claro, pero es que es el toque dramático. La licencia dramática. Exactamente, porque hay que contar historias, como bien tú decías claro. hace un momento. Entonces, bueno, ojalá esta película, yo igual la voy a ver y la voy a pero pasar. por supuesto, además que son 4 películas. Es una por cada uno de ellos. No, o sea, una locura. Y una de las cosas que sí me ha pasado como fanático de los Beatles es que cuando ya escuché
hasta el cansancio todos los Beatles y esperando que salgan cosas nuevas o sin saber. Como que empecé a explorar en sus trabajos de solista de cada uno. ¿Y qué te parece el trabajo de solistas? Verás, originalmente mi favorito era George, porque habían unas canciones de George muy beatlescas. En algún momento a mí me cayó mal John, porque tenía esta imagen vendida de los medios de este John activista, peleón. Bueno, sí, era un loudmouth, ¿no? O sea, Sí, Lennon es una personalidad pero tú ves fuertísima. ves la película de Peter Jackson de Let It Be. Y le ves que es un tipo frescazo, Es ¿no? un tipo lindísimo. Claro, se al mata contrario de Paul risa. McCartney. Claro, y Paul McCartney es el peleón y es el competitivo. Igual, yo le quiero mucho a Paul. Más bien, en los últimos años siento que George es un personaje un poco amargado, un poco resentido. Totalmente. Y a pesar de que es muy hermoso, George, dices, este man Claro, nunca superó. es el yin yang ahí, ¿no? Es como que y tiene mucho eso Sí. George Harrison, ¿no? Como que, y le cuesta hasta viejo. Tú ves las Claro, entrevistas ya de claro. viejo que todavía le cuesta, o sea, tiene ese resentimiento. Y manda sus puyazos, sus comentarios, no Sí, sé qué. sí, Y sí, es sí. maravilloso. Y él Mira, en el Anthology, no sé si recuerdas esto, pero cuando llegan al estudio de grabación, los Surviving Beatles, el estudio de grabación es en la casa de George Harrison, Sí. ¿no? Obviamente él tenía que tener el control, Claro. ¿no? Deben haber estado pariendo los Pres, ¿no? Pero el rato que llega Paul McCartney llega con una chompa de cuero. Ajá. Y George Harrison le dice, cuero, ¿no? ¿Te gusta cuero? Claro, porque es vegano, Claro, pues. claro. Entonces son esas cosas de George que es hermoso, ¿no? Sí. Y finalmente es el más exitoso dentro de los Beatles ya como solistas. Sí. Bueno, obviamente Paul McCartney con todo lo que es Paul McCartney, pero... Lo que pasa es que Paul es un universo increíble. O Es sea, increíble. sigues escuchando canciones de discos que no sabías que existían y ves que el man es un genio. Y hay canciones de solistas de él, que son sensacionales, espectaculares y son casi que atemporales. O sea, cosas que hizo en los 80s, cosas que hizo en los 70s y cosas que ha hecho en los recién. 90s también. Y son muy buenas. ¿Y con cuál de los cuatro te quedas como solista entonces? Con Paul. Con Paul. Pero lo que me... Lo ¿Con que Paul un día- como solista o con Paul Wings? Ambos. Porque en Wings tiene cosas lindísimas. Por supuesto. En Wings tiene cosas lindísimas y ves como esta necesidad de explorar con un nuevo grupo y hacer otro tipo de música y a veces se equivoca y hace unas tonterías. Pero también se nota, ¿no? Yo soy el genio y básicamente aquí... Yo soy el dueño y hago lo que Sí. quiero, pues. ¿Qué es lo que quería hacer con los Beatles? Y finalmente Sí, por sí, eso se rompe la banda. Así es. Pero Paul es un genio. Pero un buen día, cuando apareció Amazon, y uno podía mandar a pedir los discos a un casillero del correo en Ecuador. CDs. Esos CDs. Me compré el primer disco de solista de Ringo. Y me lo compré única y exclusivamente porque se supone que es el único disco en donde están todos los Beatles. Luego de haberse separado. Claro, porque a Ringo le seguían llamando y era el único que tenía una buena relación con los Con otros todos. tres. Entonces hay canciones en las que sale con John, hay canciones que sale compuestas por Paul y hay coros y un montón de cosas. Y dije, me va a comprar este disco de Ringo y va a ser una payasada, pero bueno, va a comprar solo por No, esto. que va, son muy buenos. Es un discazo. Porque son producidos muchas veces también por los Beatles. Claro, y Ringo no tiene la voz característica de los Beatles, a pesar de que hay canciones famosísimas de los Beatles que son de Ringo, o sea, With a Little Octopus's Help, Garden, With a Octopus's Little Garden, Help from My Friends, Yellow Yellow Submarine. que es un cover de Carl Perkins, ¿no? Claro, Yellow Submarine es cantada Submarine. por Ringo. Y entonces, claro, pero es una voz más grave, es Ringo, ¿no? Y no te digo que yo voy a seguir coleccionando la música de Ringo, pero en Spotify, que ahora tienes toda esta posibilidad de navegar por todo lo que se ha hecho, y yo uso mucho esto del descubrimiento semanal, que son música nueva para descubrir. Me han salido canciones de Ringo que son maravillosas. ¿Escuchaste el último disco de Ringo? No. Es una maravilla, es un disco de country music que le va muy bien. Y es la primera vez que Ringo Starr en toda su carrera saca un disco que esté en número 1 con Increíble. este disco. Oye, Entonces y- es
increíble y es un discazo. Y esto que nosotros los fans de los Beatles como que nos hinchamos de orgullo, sale esta nueva canción de los Beatles, Now and Then. Now and Then, arreglada con inteligencia artificial. A medias, Sí, no o sea, tanto, no o sea, es es que- limpiada. Es limpiada con inteligencia artificial, tal cual. Y yo dije, a ver, ¿con qué me voy a topar? Oye, escucho y me pasa lo mismo de que hay algo que de repente plag, me engancha y empiezo a escucharla una y otra vez y yo digo, no se parece tanto a lo que hacen los Beatles, pero qué hermoso es esto. ¿Qué sentiste cuando escuchaste y viste el video? Cuando viste el video de O Now and sea, Then. ¿qué te puedo decir? Voy a parecer viejo, ridículo, pero se te llenan los ojos de lágrimas. Quieres salir a gritarle a todo el mundo, escuchen esto, por favor, es la joya. Sí, es una nostalgia. Lo mismo que absoluta, sentí cuando ¿no? escuché Real Love o Free as a Bird, Free as a Bird. en que el dije, 95. y el video de Free as a Bird, qué bestia. Qué videazo, ¿no? Qué videazo. Y Ahí esos- yo me acuerdo haber visto eso por MTV Sí. y tenerlo grabado en VHS. O sea, estar esperando que salga el video, que presenten el video en MTV y estar esperando para poner Claro. record. Yo estaba viendo que tú tienes la portada de esta Rolling Stone donde sale Paul McCartney. Yo tengo esa Rolling Stone. Y yo tengo... Esa revista es la culpable de que existe Strawberry Fields. Ya. ¿Por qué? Porque yo viajaba a Nueva York en el año 2004 y entré a la sala de preembarque y en la sala de preembarque fui a ver qué podía comprar para leer en el viaje y me encontré con esa revista. Yo no tenía idea de que Paul McCartney había sacado un álbum. Entonces compré la revista, leí y ahí me enteré que Paul estaba sacando este álbum que se llama Chaos and Creation in the Backyard. Sí. Entonces llegué a Nueva York y lo primero que hice fue comprar el Chaos and Yo Creation me in the compré ese Backyard. disco en Londres. Y- es hermoso. Y de ahí yo dije, esto era meses antes de abrir el bar, todavía no sabía que iba a abrir el bar, pero eso me conecta nuevamente, o sea, así de fuerte con el tema de los Beatles. Entonces, y es por eso que está ahí. Qué bacán. Yo tengo dos revistas guardadas. Una es una Rolling Stone y la otra es una Time. La Time es la que anuncia el descubrimiento de estas nuevas cintas y de que van a sacar estos discos que se llaman Anthology. Y la Rolling Stone habla de lo mismo, pero mucho más a profundidad. Y yo decía, no puede ser que yo, estando vivo, vaya a ver la publicación de un nuevo disco de los Beatles y yo esté aquí para presenciar. Claro, pues es increíble, ¿verdad? Y estas son las cosas que tenemos los fanáticos de los Beatles, que nos emocionamos con este tipo de cosas que para el resto del mundo son noticias. Oye, cambiando un poco de tema, Tomás, ¿cómo ves a los medios digitales hoy por hoy, que son los que nos llegan con sus contenidos, frente a cómo eran antes y cómo les ves a futuro a estos medios que no sabemos si en realidad los contenidos son inmediatos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú cómo vaya a ser la comunicación de aquí en adelante? Te voy a responder con el título de un libro que no me gusta particularmente, que es La inevitable levedad del ser. Primero que nada, lo que está pasando ahorita es inevitable. No es que no podría haber pasado de otra manera. Digo levedad porque nuevamente vuelvo a lo efímero, ¿ya? No podemos comparar los medios digitales de hoy con lo que en algún momento significó, estoy hablando del pasado, un periódico como El Comercio o un periódico como El Universo, lo que significó para la sociedad, lo determinantes que fueron como actores dentro de una sociedad esos medios. Y nuevamente, los canales de televisión tradicionales también, o sea, un Ecuavisa, un Teleamazonas, y en su época un Gamavisión, un Telecentro, eran instituciones a las cuales nosotros como ecuatorianos regresábamos a ver. Y respetábamos claro. Y creíamos, independientemente de que el periodismo haya sido bueno o malo. Y asimismo a los periodistas que estaban en esos medios eran verdaderas instituciones. Con la digitalización a nivel mundial ha pasado una cosa que yo considero un poco perversa, que es que evidentemente todos estos medios tradicionales ya no tienen
no tienen vigencia. O sea, te voy a poner un ejemplo. Dime tú, ¿cuándo fue la última vez que compraste un periódico de papel? No me acuerdo. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a alguien leyendo un periódico de papel que no sea gratuito? O sea, no me refiero a Claro, estos los te que dan la están casa. distribuyendo en las calles. Yo los últimos periódicos que he visto de papel, más allá de las redacciones de los medios tradicionales que todavía están suscritos, pero he visto en el consultorio de mi dentista. Nada más. Y entonces... Ya como parte de la decoración. Claro, son objetos que ya no tienen ninguna relevancia. Y al mismo tiempo los canales de televisión en los que yo trabajé y a los que les tengo mucho cariño, en otra época tú tenías un horario para sentarte a ver un canal de televisión, un programa determinado. Correcto. El tema y en familia, frente a un aparato y todos sentados a ver lo que te iba a decir esa caja boba. Hoy esa dinámica evidentemente no existe porque primero que nada no hay horarios para ver cosas, me refiero a los medios digitales. Las cosas te aparecen en tu teléfono, te aparecen en tu reloj, te aparecen en donde sea. Y tú no escoges, o sea, yo no es que digo, me voy a sentar a ver a las 4 de la tarde multitud. a Janet Inostroza en su programa. Janet Inostroza, claro. Lo que hago es que abro Twitter y me salen cosas. Claro, ya estás informado. Y ya te informas. Ahí. Y pueden ser cosas de un periódico de acá, puede ser una cosa que salga de Diario El País de España o de Diario El Comercio de Perú. Si es que tú quieres enterarte de que va a caer un meteorito en la Tierra, te vas a enterar. Enseguida. Y no necesariamente tiene que ser a través de medios, puede ser... por X. Por ejemplo, yo sigo a Martín Egas Camacho y puede ser que él lo ponga en su Facebook y me entere gracias a él. Y él está ejerciendo en ese momento la labor de comunicador a una audiencia que él no conoce, pero que se entera las cosas por él. Todos somos periodistas, todos somos comunicadores y entonces el papel del periodista ya no es tan relevante. ¿Y es por eso que te has salido un poco del mundo del periodismo? Sí, porque yo voy a cumplir 50 años. Y estaba sobre mi cabeza esto de que el reportero viejo ya cada vez como que... Es más caduco. Sí, como que ya hay que dar paso a los otros. Y lo que ha pasado con muchos colegas a los que quiero mucho y respeto mucho es que la salida de los medios implica de que tú dices, ¿y ahora qué hago? Entonces hay dos caminos. Un camino es que te dediques a la comunicación corporativa, si es que alguien te contrata, que no es fácil. O la otra opción es decir, me voy a poner un medio digital. Y me voy a poner mi canal de YouTube, y me voy a poner mi programa, y me voy a poner mi programa de radio, lo que quiera que sea. Y el problema es que hay tantos periodistas que han hecho esto, que yo me hice la pregunta a mí mismo, ¿y a quién le va a interesar lo que yo tenga que decir si todo el mundo lo está diciendo? Fue una cuestión, y me van a decir, no, pero Tomás, tú cuentas las historias de forma diferente. Nada. No importa cómo cuentes las historias. ¿Te han vuelto a llamar de medios? No, ¿No? y tampoco he buscado, y estoy muy feliz donde estoy, porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero al punto de que esta gente que se pone programas, realmente no puede hacer periodismo porque tiene que dedicarse a tratar de conseguir auspicios para poder sobrevivir. Y se vuelve súper complicado, entonces te dedicas todo el tiempo y el tener un auspicio en la web son auspicios chiquititos y además te están diciendo ¿y cuántos likes tienes? ¿Y a qué público estás llegando? Y no me sirve y tienes que hacer cosas para tener más likes. Y se vuelve súper complicado y creo que para el tipo de periodismo que yo hago, que era salir muchos días, grabar... Claro, por eso yo te decía al inicio de la entrevista largas. que tú eres un romántico, porque claro, te gusta... Sí. Yo también soy un romántico y por eso tenemos este programa, ¿no? Porque estamos regresando... Esto ya es al siglo pasado, los años 60 o 70, 80 y eso ya es hace buen tiempo, Sí. ¿no? Pero claro, yo sí creo que hay cómo contar todavía esa historia y todavía Por supuesto. es lo lindo, ¿no? Y yo aplaudo... De tener los materiales, de poder palpar, tener una aguja que Yo aplaudo toca... todas las iniciativas y me parece valioso y me parece que la gente es valiente para hacer sus medios digitales y sus programas. Lo aplaudo. Yo no puedo porque yo tengo que tener un ingreso a fin de mes y pagar muchas deudas y pagar la educación de mis guaguas. Yo no puedo. Llámalo así, soy cobarde. Necesito saber que a fin de mes... O sea, no creo que seas cobarde, eres un tipo realista. Sí, Finalmente, sí, pero ¿no? claro, yo pero en capaz... nuestro medio nos toca me lanzo a hacer algo y gano 80 veces más de lo que gano ahora y me vuelvo hiper famoso y nunca voy a tener más problemas con las deudas. Capaz, pero por lo pronto
estoy en un lugar seguro, estoy trabajando día a día, honestamente. Y se te ve feliz, estás contento, estás radiante. Sí, sí, y el tema de los medios, no es que tenga como un rechazo hacia los medios, creo que tengo un rechazo hacia dónde nos ha llevado la civilización moderna, en la cual hay muchas dudas y preguntas y hay muy pocas certezas. Y entonces, la otra cosa que me pasa muchísimo, Roberto, y esto aquí sí puede venir un tema de resentimiento, es que el periodista y el comunicador social no es valorado. Entonces, y ya te voy a explicar por qué. Si yo hubiera escogido la carrera de medicina, me hubiera tocado estudiar durísimo y me hubiera tocado pasar muchos años sufriendo y aprendiendo un montón de cosas, pero quizás yo tuviera ahora una mejor posición económica. Si yo fuera abogado, lo mismo. O un físico nuclear, científico, hay un montón de cosas. El periodismo es una carrera, no estoy diciendo que sea fácil, pero estoy claro que el periodismo es algo que cualquier persona lo puede hacer. Claro, una persona medianamente educada. Sí, y hay excelentes... Bueno, no, educada, digamos, porque también se ha prostituido mucho el tema del periodismo, sí, pero ¿no? hay por excelentes... los nuevos medios. Entonces ahora cualquier pendejo también puede salir al frente de una cámara o de un teléfono celular y hacer periodismo. De acuerdo, sin de saber acuerdo. hablar ni escribir. Pero también cualquier pendejo... No, me voy a callar. En todas las carreras hay gente buenísima y hay gente mediocre. A lo que me refiero con el periodismo es que hay profesionales que hacen una muy buen labor de periodismo sin ser periodistas. Son doctores y salen con un programa en televisión y lo hacen excelentemente bien. Son economistas y lo hacen excelentemente bien. O son lo que se llama influencers, personas comunes y corrientes y lo hacen excelentemente bien. Y al punto que quiero llegar es que en la sociedad, aquí y en otras partes del mundo, sentimos que al periodista no hay que pagarle mucho, porque finalmente a ti te dicen, no, te quiero contratar un video para... Corporativo, digamos. Quiero contratarte un video para que me hagas, sí, de mi empresa tal cual. ¿Cuánto cobras? Te voy a cobrar $5,000. No, mejor le pido a mi sobrino que me haga con el teléfono. Y lastimosamente, o afortunadamente, el sobrino con el teléfono capaz que hace un mejor video que tú. O no hace mejor video, pero llega a la audiencia. Llega a la audiencia. Y tiene muchísima más rentabilidad. Y hay que ser realista. En mi época, salir a hacer un video costaba mucho, porque los equipos costaban mucho, porque tenías que ir con un montón de gente. Solo el peso de los equipos nomás. Pues. Hoy con el teléfono hay gente que puede hacer muchas cosas y muy buenas. Y que sirven a su cliente. Y entonces yo sí tengo un resentimiento con el tema del mundo de la comunicación. Pero tal vez porque nunca entendiste el tema de la pauta y el periodismo. Yo lo que siento es que finalmente... Finalmente es comercial. A ver, Roberto, tú tenías un bar donde la gente lo pasaba bien y a la gente le gustaba ir. Y estaba dispuesta a pagarte por ir a ese bar. Así es. Si tu bar no hubiese sido bueno, si no había buena música, si no había buen ambiente, la gente no iba. Entonces, digamos, tú ofrecías un buen servicio y la gente pagaba. Esa lógica media simplista que estoy haciendo es la que yo digo, bueno, yo soy periodista, me voy a esforzar muchísimo, voy a tratar de hacer los mejores reportajes y espero que alguien me pague. Y no necesariamente es así. Claro. O te dicen, me encantaría pagarte mucho más porque mereces más, pero no podemos. O sea, ese es el problema de la comunicación, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Yo como publicista también he vivido estos cambios en la publicidad abismales, ¿no? Y el tema, claro, entender las nuevas tecnologías es difícil y todo lo que hemos conversado. Pero, claro, este tema que yo te preguntaba hace un momento de la pauta y el periodismo, eso no es nuevo. O sea, los medios de comunicación han estado vendidos toda la vida. Así es, ¿no? Es un modelo, es un negocio. Tiene que haber un modelo de negocio para que funcionen estas cosas. Claro, y eso es como meter el dedo en la llaga, pero es la realidad y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces, claro, es como siempre hay estar jugando, hay esta dicotomía, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, y por eso era muy valioso, sobre todo en la época de la universidad. Yo me acuerdo esto de estas clases de ética de la comunicación, que era, uno pensaba, es una clase más, es un crédito más, pero en realidad es lo más importante dentro de la carrera de la comunicación. Yo en algún momento pensé de que yo podía hacer una carrera con mi voz, porque siempre me han dicho que ¿Como locutor? Sí, como locutor, y que tengo una chévere voz para narrar. Y bueno, deberías hacerlo. sí,
En algún momento, y de hecho Con no la es, BBC. no es algo que lo he descartado, pero me gustaría leer audiolibros. O sea, Fantástico. ¿cómo es? Ya se me fue el nombre de la aplicación de Amazon. Quisiera leer audiolibros y me gusta el actuar leyendo. Pero luego ves que la aplicación de inteligencia artificial te hace unas narraciones con voces maravillosas, con el tono que tú quieras. Bueno, y gratis. ahora con inteligencia artificial no sabes si realmente es la voz de un narrador o No lo simplemente sabes. es un prompt que estás Lo que colocando, importa es que la persona que está escuchando algo, entendiendo y está escuchándolo con una bonita voz. Si lo hizo una máquina y no te das cuenta, ¿no? Que sí te das cuenta. no te das cuenta, Roberto. No, sí te das cuenta. Cuando empezó la animación en 3D, Ajá. nos decían a nosotros, los actores van a perder su trabajo. Mentira. Ya los escenógrafos no van a poder hacer sus cosas. Y tú dices, no, lo real nunca vas a poder superar lo real. Si tú te ves Gladiador 2, o si tú te ves Game of Thrones, o si tú ves cualquier película de época, en que básicamente los actores han actuado sobre una pantalla verde todo el tiempo, pero ves todo y ves el coliseo lleno, y ves las lanzas, y ves la sangre, y ves todo. Cuando tú estás viendo una historia y no estás diciendo, ah, sí, pero ese coliseo es hecho con computadora y A ya menos no me que gusta. seas un purista, ¿no? Y ya Y seas entonces, desde que empezó el tema, hasta ahora ya nadie se cuestiona si es que es Pues válido o no depende, es válido porque, ver claro, algo. O sea, yo sí entro sesgado. ¿No? Ya. Entras con el sesgo porque además, bueno, Si ves la película de depende de la Spider-Man, persona. si ves la película de Spider-Man, que sabes que es imposible que eso pase en la física, exacto. Pero si es que ves una película común y corriente y resulta que no me acuerdo cuál fue la última película que vi, que le envejecían a una persona o le rejuvenecían a una persona, y que era tal cual, está súper bien, te la crees, porque estás metido en la historia. Y al mismo tiempo, nosotros cuando vimos por primera vez un sintetizador y tocabas la tecla y sonaba como batería, dices, qué loco, suena igualito, pero no es lo mismo que una batería. Pero ahorita tú te pones a escuchar una canción y no sabes si es que es hecho con computadora o no. obvio. Es lo mismo con una voz. Hoy que Sí. tenemos la inteligencia artificial decimos, no, pero no es real. En 20 años no te vas a cuestionar si lo que estás viendo es real o no es real. Tomás Chifardi vuelve a la comunicación, ¿no? Estoy en ¿O estás en comunicación. comunicación? Bueno, estás en Estoy en comunicación comunicación. dentro de la Embajada Británica. Sí. Para nuestros amigos que nos están viendo en este programa, Tomás Chifardi en este momento es jefe de política y comunicación en la Embajada Británica. Es un buen cargo. Sí. Está haciendo comunicación, entonces. Pero esto va de la mano de una parte corporativa, manejo de crisis. No, o sea, sí, pero en la embajada británica, como cualquier otra embajada, necesita todos unos ejercicios de comunicación con el país, digamos, con Inglaterra, de análisis de lo que está pasando en el país, de lo que pudiera pasar, y también en el caso de que hubiera alguna situación que involucre al Reino Unido en el Ecuador, también poder dar la cara a los medios de acá o a los medios de afuera. Entonces, hay varias cosas que se hacen dentro de ese departamento. Mucha de la comunicación es comunicación interna, comunicación que tienes que hacerle al embajador o a la gente que Londres. trabaja dentro de la embajada. Claro. Exacto, y es entender las dinámicas de lo que está pasando. Entonces, para mí es súper interesante porque sobre todo tengo esta idea o esta filosofía de que uno nunca deja de aprender. Entonces, a punto de cumplir los 50 años, digo, bueno, hice lo que me encantó durante 26, 27 años y ahorita voy a aprender un oficio nuevo y voy a hacer que me encante y me está encantando. ¿Y quisiera hacer un documental nuevamente de algo? Sí, claro que me encantaría. Y me encantaría hacerlo, pero en tanto en cuanto la utopía, ¿no? De con tiempo, con plata, con recursos. Con todos los recursos. Con que yo me pueda... Verás, una vez yo le propuse a un jefe hacer un viaje por el río Amazonas. Yo lo que quería hacer era coger un barco en el río, un bote en el río Coca y mandarme todo el viaje por el Amazonas no pagando tours ni nada, sino lo que te cuesta, como que pagas un bus de línea y salir hasta
hasta el océano Atlántico. Atlántico. Y me dijeron, dale, claro, presenta un presupuesto. Y claro, empecé a investigar y era un mes de viaje más o menos. Claro, y más allá de los cuestionamientos de voy a dejar a mi familia un mes y todo eso, me puse a pensar, si es que yo me iba en este viaje, ¿cuánto material iba a grabar? Y en el día, ¿no? Entonces digamos que yo me limitaba a grabar 2 horas al día, lo cual es imposible, porque el atardecer, porque el pajarito, porque la entrevista, ni sé qué. Y solo hice un cálculo de cuánto material en video iba a obtener y dije, a ver, si yo tengo 300 horas en video y reducir eso a 1 hora es una locura. Tendría que sacar 10 programas sobre el Amazonas más o menos para sacarle el jugo. Y ahí la pregunta era, ¿y a alguien le interesa ver 10 programas sobre el Amazonas? Claro, y entonces, a menos que seas National Geographic. Claro, a menos que seas National Geographic. Entonces también uno tiene que ser realista. Sí, me encantaría hacer documentales, pero el formato del documental, que es el más rico de todos, es el que más difícil que la gente lo vea. Porque la gente está acostumbrada a ver historias en 3 minutos, en 5 minutos, en reels. Entonces decirle a una persona, mírate 2 horas de la historia de este boxeador que se jubiló y ni sé qué. ¿Pero tú crees que vaya a cambiar eso eventualmente? O sea, porque yo lo que le veo es como el fin de una era, ¿no es cierto? Pero obviamente va a haber también un fin de la siguiente era. Lo que quiero que pase es que haya una revolución en donde aparezca un nuevo medio, en donde todo esto se vaya a la basura o se quede como que en un cajón y que ahora tengamos que descubrir una nueva cosa. Si tú me preguntas qué, yo quisiera que ahora la producción sea en base a hologramas. Y entonces, con unas máquinas que todavía no han inventado, aquí vos vas a tener invitado a Paul McCartney sentado, a John Lennon, que con inteligencia artificial va a conversar con nosotros. Bueno, eso ya pasa más o menos, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo que las proyecciones mediáticas no sean en un lugar, en un dispositivo, sino que tú vayas por la calle y te puedes encontrar con este holograma. Claro, y vas caminando y claro, ahorita voy a hablar de tecnología actual, que con un código QR tú hagas así, te aparezcan los hologramas y digas, a ver, estoy frente al Palacio de Gobierno. Eso pasaba con los Pokémon, creo, ¿no? Ajá, pero imagínate qué chévere sería que vos estás en la Plaza Grande, hay un QR, pones el teléfono y te aparecen todos los personajes. Daniel Noboa, el ministro Lagasca, y los manes te cuentan así, oye, verás, lo que pasa es que estoy a punto de firmar este decreto y que luego venga por aquí el asambleísta. No creo que estamos muy lejos de eso. Pero eso sería una revolución mediática de los contenidos así, de que como lo fue el internet cuando llegó a decir, wow, las posibilidades son locasas. O sea, yo creo que dentro de un espacio virtual vamos a lograr eso. Finalmente ya estamos nosotros viviendo a medias en un mundo virtual y nos va a llevar hacia eso. Bueno, Tomás, hemos conversado de largo. De todo. Nos quedan muchas preguntas que hacerte. Yo quiero preguntarte algo a ti. A ver, dime. ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles? Eso es muy difícil contestar porque durante toda mi vida han habido muchos cambios. Entonces, cada disco a mí me ha marcado en una etapa de mi vida. Sin embargo, yo creo que siempre regreso a Rubber Soul, porque es el disco de transición, ¿no? de una banda todavía muy joven a una banda todavía joven, pero ya más madura por todo lo que habían vivido ya en esa época y por los nuevos sonidos. Ya habían regresado ellos de su primera gira mundial. Entonces, claro, ya se nota y es el inicio a la segunda época de los Beatles. Entonces, Rubber Soul definitivamente, sí. Qué bien. Sí. ¿El tuyo? Mi disco favorito de largo, porque considero que es como una cosa ya elevada, pero así, y que luego de haber escuchado todos los Beatles el rato, porque fue uno de los últimos discos que descubrí, gracias a mi amigo Frank Johnson, que me regaló los cassettes. Es del álbum blanco. Wow, claro, es que el álbum blanco es una locura. Ese álbum blanco es como entrar al mundo bizarro de los Beatles y... Sí, y hemos escuchado algunos temas del álbum blanco en este Rock and Roll Music. Y mandarse un viaje que, a ver, lo que quiero decir aquí me pasa con los Beatles y me pasa con Pink Floyd. Cuando yo era a Wambra y tuve mi primera clase de psicología, aprendí esto de los estados alterados de conciencia. Y que eso lo consigues a través de la meditación, lo consigues a través del uso de drogas, de drogas en general.
Y el soñar también es un estado alterado de conciencia. Y creo que los dos únicos grupos que me han llevado a unos estados alterados de conciencia sin consumir ningún tipo de cosa son los Beatles y Pink Floyd. O sea, en Pink Floyd escucho Atom Heart Mother y simplemente me transporto a una cosa que es mi imaginación ahí trabajando, mezclada con experiencias, mezclado con las primeras veces que lo escuché, con momentos en la vida. Eso no lo logran otros grupos a los cuales me encantan, pero no lo logran. O sea, los Rolling Stones, adoro los Rolling Stones, adoro Led Zeppelin. Bueno, perdón, Led Zeppelin tiene un par de canciones ahí que Big Days and Confused te puede llevar a otros lugares. Pero como música en general, los Beatles y Pink Floyd logran eso. Y especialmente en el álbum blanco. Y el álbum blanco sí es así como una cosa como que te metiste a la montaña rusa equivocada o alguna cosa así. Sí, sí, el álbum blanco para mí también es sumamente importante. Sí. Bueno, todos los discos de ellos, porque cuenta cada uno una historia, justamente lo que hemos venido, Sí. y te transporta. Y el álbum blanco, claro, es tan variado, ¿no? Es tan loco ese loco, álbum que sí. Sí, pero de pronto puedo cambiar el Rubber Soul por White Album. No, pero eso es lo que me ha pasado a lo largo que uno va de disco por disco y cómo dejas afuera a otro. Entonces ahorita le estoy viendo Revolver y cómo dejas afuera a Revolver si es que es una brutalidad. O sea, nada, por eso es todo. Y lo que me impresiona es que estos manes sacaron todos estos discos en 8 años. Claro, la historia de los Beatles es una historia justamente para hacer película, ¿no? Sí, es sí. una historia tan rica en tan poco tiempo y cambiaron tanto la historia mundial que, claro, es digna de... Creo que ni ellos llegaron a entender lo que fue. No, seguro. Hay esta famosa frase de George Harrison, que no la dijo en este contexto. La dijo cuando él fue a San Francisco a ver a los hippies. Ajá. Y dijo, el mundo se volvió loco y nos echaron la culpa a nosotros. Exactamente. Y imagínate, ¿no? Para mí lo que ha sido los Beatles es justamente una locura, ¿no? La influencia, y ahora pues estamos en este escenario nuevamente y muy contentos de haberte tenido. Te agradezco Tomás, muchísimo, Roberto. Es un gusto. Bienvenido nuevamente. Te vamos a llamar a una segunda entrevista. Y bueno, amigos, ha sido una entrevista pues de lo más linda, fluida acá con Tomás Ciuffardi. Nos ha contado acerca de toda su vida, de toda su experiencia. Hemos hablado absolutamente de todo y creo que nos quedamos cortos para variar. Así que le vamos a invitar nuevamente a Tomás. Les agradecemos nuevamente a ustedes por habernos sintonizado, por habernos puesto play en sus dispositivos, y pues el podcast viene en un nuevo episodio. Gracias, amigos. Adiós. Chao. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar acá. Qué bien. Muchas gracias.